tal? Otra vez en un nuevo programa de Jóvenes por los DCDR. No tenemos tan buenas noticias últimamente con lo que ha pasado desde el Congreso, a esos proyectos de ley que ahora ya son ley y que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de muchos y muchas, de todos los peruanos, ¿no? Y además también contra el enfoque de género. Y es de ese tema que hoy vamos a hablar, el enfoque de género en la educación sexual integral. Sabemos que hay esfuerzos para que se nos tergiverse la información e incluso llegue fake news acerca del tema. Pero por eso hoy con el bloque ¿Sabías qué? Vamos a desterrar parte de esas dudas. Proncet indica que el enfoque de género es la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres sin importar su género, identidad de género u orientación sexual. Además, el enfoque de género permite trabajar en la escuela temas como violencia de género, abuso sexual infantil, equidad de género, maltrato infantil, nuevas masculinidades, respeto por la diversidad y rechazo por todas las formas de discriminación. El enfoque de género dentro del currículo busca que se propicien las mejores condiciones para niños, niñas y adolescentes, brindándoles los recursos para que no sean víctimas de violencia, hagan respetar sus derechos y eviten situaciones que los releguen dentro de la sociedad, tales como el embarazo precoz. El Ministerio de Educación la define como un espacio de enseñanza y aprendizaje para la toma de decisiones del cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y el ejercicio de la sexualidad. Esto es clave para responder la escalada de violencia sexual y eliminar los estereotipos de género. Los estudios realizados por el Instituto de Estudios Peruanos indican que el 82% de peruanos está a favor de que se implemente la educación sexual integral en las escuelas del Perú. El Congreso aprobó el proyecto de ley 904, que da el poder a los padres de aprobar o rechazar los materiales educativos e incorporar otro tipo de materiales. Esto puede afectar a la implementación de la educación sexual integral con enfoque de género. El enfoque de género en los colegios no es una ideología, es una forma de analizar la realidad que vivimos hombres y mujeres, respaldada por leyes y políticas nacionales e internacionales. Es esencial que podamos hablar del enfoque de género en la educación sexual integral para que no ocurra ciertos acontecimientos o también dar por hecho ciertas narrativas que hemos escuchado en los últimos casos en las noticias, ¿no? Que le dan tribuna a personas que no saben nada sobre educación sexual integral y que emplean incluso palabras como comerse la torta antes de tiempo, ¿no? Para referirse al acto sexual. Hay que entender también que los y las adolescentes viven etapas donde la información les puede llegar muy tergiversada y es algo que hemos hablado durante varios programas. Sin embargo, nosotras, las personas que en este caso tenemos esa cercanía con ellos, con ellas, podamos entender, podamos conceptualizar y definir apropiadamente
cada tema dentro de la educación sexual integral. Es por eso que también se utiliza el enfoque de género, porque a pesar de que esta población pueda vivir una etapa igual, en realidad cada una es diferente. Y en este caso hablamos, por ejemplo, de las mujeres acerca de la menstruación, que es un tema tabú, que es algo que vamos a hablar más adelante en los siguientes programas, pero es un tema tabú que muchas niñas, muchas adolescentes no se les habla, incluso cuando les llega ese día se asustan justamente por ver sangre de ese lugar de su cuerpo. E igual manera en los varones con temas referidos a su sexualidad. Por otro lado, tenemos el siguiente bloque para saber un poco más acerca del enfoque de género en la educación sexual integral. Ella es nuestra corresponsal, así que le damos el pase a Jóvenes en Acción. Presidente no observó ley que pone en riesgo enfoque de género en textos escolares, pese a recomendaciones del MIN y la Defensoría. En una edición del portal web El Comercio nos compartió que el presidente de la República, Pedro Castillo, tuvo un plazo legal para poder observar la autógrafa del proyecto de ley número 904, que permite que las APAFAS y asociaciones civiles de padres de familia, como Con mis hijos no te metas, revisen el contenido de los textos escolares y puedan vetar el enfoque de género y la educación sexual integral en dichos materiales. Como se sabe, el pasado 5 de mayo se aprobó con 88 votos a favor el proyecto de ley de dicha mención, el cual fue exonerado por las mismas votaciones, proyecto el cual fue presentado por el congresista Ezra Medina de Renovación Popular, quien preside la Comisión de Educación en el Parlamento. El 25 de mayo llegó la autógrafa del proyecto de ley al despacho presidencial, para lo cual el presidente contaba con 15 días para poder observar o rechazar el proyecto de ley. Y a pesar de recomendaciones del Ministerio de la Mujer como organismos tanto nacionales como internacionales, él no hizo absolutamente nada. Asimismo, ya sea por la presidencia de María del Carmen Alba o por el despacho de la Comisión Permanente, se va a aprobar este proyecto de ley en el lapso de estos días, a raíz de la no observación y el no caso a las diferentes recomendaciones de los organismos que hizo el presidente. Esta situación ha generado un grave rechazo por parte del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, el cual manifiestamente ha dicho que aprobar este proyecto de ley se estaría atentando contra las competencias del Ministerio de Educación. Debido a que esta ley atentaría contra las competencias del Ministerio de Educación para elaborar los materiales y el texto educativo hacia los escolares y de su competencia. Por otro lado, esta presente ley atentaría de una otra manera al enfoque de género en la malla curricular escolar. Pero lo que aún es más alarmante es que los mayores afectados son los niños jóvenes y adolescentes que se encuentran en estado de vulnerabilidad por falta de información, por falta de una educación sexual integral, porque más allá de afectar las competencias del Minedu, se están afectando a ellos. Pues no olvidemos que el enfoque de género promueve la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres, por su género, su identidad de género u orientación sexual. Asimismo, va de la mano con los derechos humanos para poder crear una sociedad más próspera, sostenible y sobre todo respetuosa, de la mano con una educación sexual integral, aquella que busca y promueve que los hombres y mujeres conozcamos mejor nuestro cuerpo, para poder llegar a un punto en que tomemos mejores decisiones con respecto a nuestro cuerpo, a nuestro género y sobre todo a nuestra identidad sexual. La educación sexual integral es un derecho de todos. Son precisamente los estados aquellos que deben promover políticas acertadas y leyes que vayan acorde a poder dar una igualdad entre los géneros y sobre todo a empoderar a las mujeres y las niñas, quienes históricamente viven en una brecha de desigualdad.
es en este sentido, que son los estados, nuevamente como decimos, aquellos que deben fortalecer estas políticas públicas y no todo lo contrario como hemos visto en las notas anteriores, donde la educación sexual integral y el enfoque de género son de vital importancia para nuestra sociedad. Finalmente, no podemos permitir o aceptar que por culpa de los sectores conservadores y por políticos que no actúan referente a la educación sexual integral, esta se vea vulnerada, cuando realmente se debería estar trabajando para pensar o para corregir, implementar o mejorar las mallas de educación sexual integral con enfoque de género, para que realmente se lleve esa educación y esa información de manera adecuada y acertada a los niños, jóvenes y adolescentes, y no suprimirlas o eliminarlas. Sin más, este tipo de notas nos genera mucha indignación, porque hablamos de derechos, y cuando hablamos de derechos, a veces el debate no cabe en sí mismo. Pero esto ha sido todo por el programa de hoy, y siempre recordarte que informarnos y estar al tanto de lo que pasa día a día ayudará realmente a poder hacer incidencia y a nunca quedarnos callados. Espero que este programa te haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Últimamente el Perú está viviendo uno de los mayores retrocesos en cuanto a la educación sexual integral. Hemos visto esta aprobación de este proyecto de ley que ahora es ley, la 904, justamente que atenta contra la currícula escolar, y otros proyectos más que se van a presentar en torno a este tema. Y esto nos hace reflexionar y también hacer un llamado para defender todo esto. No es posible que se quiera de alguna otra forma atentar contra estos derechos que naturalmente nos pertenecen. Y en este caso también hay un esfuerzo muy grande de las organizaciones, de la sociedad civil y espacios como este de Jóvenes por los DCR, justamente para hacer llegar la información correcta, debida y veraz hacia sus casas, y así no poder fiarse de contenido donde lo único que hacen es justamente mentir a las personas, tergiversar la información y no decir las cosas con la verdad. Por otro lado, tenemos este espacio para poder resolver algunas dudas, algunas preguntas que se presentan en el camino durante todo el programa, y es por eso que traemos a una persona que nos las va a resolver. Ustedes ya conocen este espacio, así que vamos con Lumbrera. Estamos nuevamente aquí en Lumbrera y tenemos a una invitada, y en este caso vamos a resolver algunas dudas, preguntas sobre el enfoque de género en la educación sexual integral. Y bueno, ya está aquí nuestra invitada, ella se va a presentar. Hola Milaritos, por favor, preséntate. Bueno, hola, ¿qué tal? Ya comentaste, mi nombre es Olinda Milagritos Honorio Paredes, soy coordinadora del área de DCDR de Reinterquorum, y bueno, educadora y en este caso también participante de la Alianza Si Podemos como parte del colectivo que formamos como Interquorum y otras organizaciones más para promover y defender la educación sexual integral. Algo súper importante, y es que gracias a Milagritos también es que tenemos este espacio que cada sábado estamos llevándolo a cabo. Y bueno, bien como dijo ella es educadora y es por eso que es propicio poder realizar estas preguntas. Y en este caso la primera, ¿qué es la educación sexual integral? Aboca lo que dice, ¿no? Integral, como armar las competencias para que puedan, en este caso nuestros estudiantes, desarrollar una vida placentera, sana, en libertad, pero se habla de integral porque no solamente es dar información, sino de competencias establecidas como, por ejemplo, el saber, ¿no? El saber hacer y el conocimiento. Cuando tú hablas de integralidad, también te dice
justamente que no solamente estamos hablando de un enfoque de conocimiento, sino que hay que tener súper claro de que también hay un enfoque actitudinal, que creo que es la base de la educación sexual integral, ¿no? Como medio y forma de prevención, no solamente de algo que es muy grave en nuestro país, que son los embarazos adolescentes, sino también de prevención de generar algunas disociaciones o traumas en las y los estudiantes, ¿no? También podríamos hablar que ese tema de desigualdad de género se da porque no hay un enfoque claro de educación integral, y en este caso de educación sexual integral, ¿no? Porque la sexualidad también obviamente abarca todos esos enfoques, ¿no? El conocimiento, pero también abarca lo más importante que es lo actitudinal, ¿no? Claro, sin embargo, vemos, ¿no?, que por una parte tenemos a un grupo que pretende desinformar totalmente, que es algo que hemos estado hablando en el transcurso del programa, ¿no? Pero en este caso, para poder, digamos, desterrar, para poder abrir los ojos de padres tal vez que nos estén viendo, ¿no? En este caso, ¿por qué es importante, ¿no?, el enfoque de género en la educación sexual integral? En realidad tiene componentes sociales, psicológicos, emocionales, físicos también. Entonces, una de las cosas que yo te puedo comentar como coach educativo y que me parece a mí súper importante es las emociones. Y la sexualidad abarca también las emociones. Y como lo que comentaba hace un momento, la forma como te crían, cómo te educan, por eso hablan de educación, y para eso está la educación, para que no nos hagamos daño entre nosotros. Y creo que se ha transversado la educación como que fuera solamente lo importante, los conocimientos, que tú aprendas a hacer ciertas cosas, pero se está dejando de lado que la educación, y sobre todo la educación pública, sea la que trabaje las emociones. Como coach, lo que te quiero comentar también es que, considerando que dentro de las competencias más importantes que un estudiante tiene que tener, un o una estudiante, son las emocionales, porque puedes adquirir conocimiento, pero necesitas trabajar esas emociones para que ese conocimiento lo puedas desarrollar. Por eso se dice el saber, que es conocer, el saber hacer, que es el procedimiento, ¿no? Pero el saber ser es una base. Y cuando hablamos de ese enfoque de género, es que a través de la educación, porque pueden decir, es que los padres nos vamos a hacer cargo, claro, pero te has educado para ello. Y nosotros, cuando queremos ver de la importancia de esto, por qué la sociedad está movida y motivada por esto, es por casos grandes de bullying que suceden, ¿no? Casos grandes también que se tiene de violencia basada en género. ¿Por qué los hombres asesinan a las mujeres? Porque no me hizo caso. Casos en Perú, o sea, en Lima, que se ha sucedido, se ven en las noticias. ¿Por qué violentan a las mujeres? ¿Por qué? Porque hay un tema cultural, ¿no? De que las mujeres tienen que ser de una forma, los hombres de otras. Entonces los hombres sienten como que tienen que tener, por ejemplo, gestos como de fuerza, violencia y tal, que tienen que ser educados, y no necesita pasar muchos años para que tengan que terminar en una terapia para poder vivir de una manera normal, ¿no? O entender las cosas. Y sobre todo, tenemos, por ejemplo, diversos libros que hablan también de la inteligencia emocional, como también podemos, revisar el 2005 de Goleman, de por qué es la importancia de una educación emocional. Y también eso trabaja la educación sexual, ¿no? O sea, lo trabajan de una manera, justamente por eso se habla de integral, para prevenir ello, para que los hombres, no vivan en esa frustración. Y tenemos muchos casos porque si tienen mucha frustración, comportamientos agresivos, que todo eso se puede medir desde la educación y se puede trabajar y se puede evitar. Y mujeres que puedan sentir una libertad de expresarse, y siempre el tema que trabaja es el respeto. Por eso habla de derechos, porque el enfoque también que trabaja es de derechos humanos, de esa igualdad que se tiene. Entonces, sí, buscamos eso que parece tan armonioso, que puede ser un paradigma muy grande, pero consideramos que si todos nos unimos, podríamos llegar a obtener que la educación en nuestro país
acabe con estas brechas, ¿no? Que en realidad lo que han hecho es hacer daño. Considerar a un género, siendo todos humanos, como si fuera inferior a ti, es súper, como te puedo decir, es no sé, como muy limitado, ¿me entiendes? Y a la Claro. vez, bueno, en realidad yo creo que son cosas que se debe trabajar en una educación sexual que viene desde la infancia hasta la adultez. Esta problemática en torno a la ESI es un incipiente, sobre todo básico, en la implementación y de una baja o de una escasa voluntad política. O sea, la educación cambia todo, así de claro. Tú ves una realidad, pues enfócate en esa educación y cámbialo. Entonces, la única forma que va a poder cambiar esta gran problemática que tenemos de tantos casos de violencia, que como te digo, superan los 40.000 casos de violencia sexual, de más de 6.000 y tantos casos y todo eso, va a ser con la educación. ¿Cómo creen? O sea, yo me acuerdo mucho o sea, me han formado como educadora en la universidad. Una de las bases para que exista la educación era para que no terminemos matándonos entre nosotros los humanos, ¿no? Para eso es que desde años atrás, desde el tiempo de Grecia y todos, que estuvieron los paidos, los que educaban, los que te iban formando, y ahora necesitamos de verdad educar a nuestra sociedad, educar para vivir en paz, ¿no? Para tener un clima afectivo, socioemocional. Los seres humanos vienen a vivir para poder tener una calidad de vida, y la única forma es la educación. Entonces sí sabemos que existen grupos opositores, quizás por ignorancia o por, no sé, pero deberían de enterarse qué es lo que verdaderamente esto busca, porque ellos también tienen hijos e hijas, ¿no? Y la verdad que ninguno de ellos, ni de los que promovemos la educación sexual, quisiéramos ver que uno de nuestros hijos, hijas o familiares sea víctima de una agresión sexual, sea víctima de una exclusión de derechos porque simplemente eres mujer o porque eres hombre. Voy a desmenuzar, ¿no? Estos puntos, ¿no? Una de ellas es que se habla, como dice, desde el enfoque de género, ¿no? Por el hecho también de que por más que pidamos igualdad de condiciones, también somos diferentes. Y como somos diferentes en una sociedad que ve a las mujeres, ¿no? Y las estereotipa de tal forma que las hace seres, pues, que necesitan protección, ¿no? Seres sumisas. Y por otro lado tenemos en este caso a los hombres que los toman como seres superiores, ¿no? Es por eso que hablamos de enfoque de género, porque a pesar de que queramos igualdad de condiciones, también tenemos diferentes necesidades y también tenemos diferentes estereotipos que justamente nos hacen a nosotras débiles y a los otros fuertes, cuando en realidad hay una diversidad de personas, hay una diversidad de actitudes, personalidades que no llegan a encajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo personal, en mi casa, mi papá es muy emocional, mi papá llora, se acuerda de algo y él llora, entonces tal vez otros hombres se les hace muy difícil porque para ellos está en su mente o arraigada el hecho de que ellos no deben llorar o que simplemente los hombres no lloran, ¿no? O ellos mismos como personas no lloran o por el hecho de ser hombre no lloran, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi papá es todo lo contrario a lo que tal vez vemos como hombre o como tenemos en conceptos de hombres, ¿no? Otro punto justamente es la parte política. Y es algo, a mí me llegó un dato, ya, un dato muy interesante y que a cierto punto le llego a entender. Hace poco en Chile hubo un evento justamente que reunió a varios activistas, a varios representantes de países dentro del Caribe y Latinoamérica, ¿no? Y en este caso a la representante de Perú le preguntaron cómo es que iba, ¿no? El Perú en cuanto a violencia, en cuanto a igualdad de género, en cuanto a todos estos temas que trata en sí este encuentro justamente se realizó por eso, ¿no? Y lo más sorprendente es que ella dijo que todo estaba bien. No reportó que ahorita estamos en aumento nuevamente los casos de violencia.
los casos de violación y todo lo que trae consigo. Entonces es sorprendente porque la fuente estuvo ahí, ¿no? La fuente que justamente me dijo, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque ¿cómo puede ser posible de que esta representante del Estado peruano haya dicho de que todo está bien en Perú? Bueno, yo creo que la voluntad política ya se ha notado que ha ido disminuyendo y sobre todo que ya esto también es política, la educación sexual, la educación en sí es política, ¿no? Pero algo que creo que todas las personas tendrían que conocer, qué es lo que busca la educación sexual integral, qué es lo que está realmente buscando. Una de las cosas súper importantes es que mediante esta se busca el desarrollo socioafectivo, y lo voy a volver a repetir cuantas veces quisiéramos, ¿no? A través de un pensamiento crítico. Por ejemplo, cuando hablamos, oye, por ejemplo, así clarito, clarito, es que te dicen las chicas y chicos, es porque inician hasta su vida sexual a los 11 o, no sé, muy temprano, a muy temprana edad. Y es porque ha tenido la presión de los amigos, de los amiguitos y tal, y eso tiene que ver con un pensamiento súper crítico, cuáles son mis consecuencias, cómo me siento yo emocionalmente, cuán seguro o segura estoy para hacer las cosas que yo tenga que hacer, y si yo me quiero iniciar sexualmente en mi vida o hacer una exploración, tengo que saber cubrirme, que eso no me va a afectar. Entonces, todo ese cuidado socioafectivo es parte de la educación sexual integral porque te ayuda a establecer relaciones afectivas, no violentas, libres de violencia en el sentido de decir, oye, no te portes como marica, ¿me entiendes? O no te portes como una mujer y tú no te portes como un hombre. Eso ya es violento, ¿no? Hablar de un comportamiento ético, del cuidado del otro, por ser una persona, y eso se llama igualdad de género porque no me importa de qué sexo seas, eres una persona, tienes los mismos derechos que yo, pero no olvidemos, todo eso es educación, quieras o no, se ha quedado en la cabeza aquí de muchas de las y los docentes con muchos años de experiencia, que son muy buenos docentes y tal. Yo he ido a capacitar, pero los he escuchado y visto, no, es que no me parece que esa niña se comporte como un hombre, porque tiene una manera de sentarse, porque tiene una manera de expresar, y no, es que es muy, como muy habladora o tal, y no, no, es que eso solo es para los hombres, eso ya es una limitación, pero entonces dentro de la voluntad política está cambiar, ya están los lineamientos, hay los objetivos, pero es importante que se dé la implementación, y yo sé que la pandemia ha detenido ese proceso, pero es importante también que ya esto vuelva a situarse y que lo tome como una emergencia, y lo principal es capacitar a esas docentes y las y los docentes a nivel nacional. Sobre todo es que, claro, queremos que hablen de educación sexual integral, pero ¿cómo están viviendo ellos su educación sexual integral también personal? Entonces es un trabajo muy importante y fuerte, porque no solamente es hablar teoría, sino hablar con experiencia y vivencia. Bueno, eso es todo lo que quería comentar, Priscila, y bueno, gracias. Y sí es cierto, ¿no? El hecho de la parte socioafectiva, ¿no? Y también la presión, ¿no? Que es algo que sucede entre adolescentes, ¿no? Y también, no hay que, es que hay varios componentes. Yo soy clara, y muy clara de pensar de que el cambio surge y va a surgir desde la educación, ¿no? Bien, ¿no? Con los lineamientos, ¿no? Que llevan y conllevan a la formación de una persona y de un ser humano que aporta, en este caso, a la sociedad. Yo creo que desde los grupos opositores o no, la gente, los padres en realidad que están preocupados por la educación de sus hijos tienen que ver qué plantea a ver, esto de la educación sexual integral, de los lineamientos, ¿no? O sea, sobre todo habla de muchos enfoques como la preventiva, la formativa, esa promocional, te habla de la integridad, cuando te dice de acuerdo a todas las etapas, no le vamos a explicar a un niño pequeño de métodos de alguien de 3 4 5 años, pero sí te enseña a valorar tu cuerpo, ¿no? Esa es la narrativa que lleva justamente los grupos conservadores, ¿no? Porque, o sea, no hay que tampoco excusarlo de la ignorancia, es una ignorancia que ellos quieren tener, porque finalmente la información está ahí, la información científica, ¿no? Está ahí. Claro, y creo que también la educación sexual integral, o sea, para ver si algún padre o madre está por ahí escuchando, viendo, es que es importante porque es súper preventiva, porque te habla de esa identificación de situaciones de riesgo. Yo he trabajado ciertos materiales
como para trabajar con adolescentes, ¿no? Y poder ver en qué situación de riesgo está si yo inicio una vida sexual, qué situación de riesgo hay si yo ahora tengo relaciones coitales, o sea, relaciones sexuales con alguien que no conozco, todas esas cosas, o sea, hablarlas como son, pero para poder trabajar, y cuando hablamos de eso de promoción, empoderar tanto a las niñas y niños, a la comunidad de estudiantes, pero bueno, esa va a ser una ardua tarea porque en el documento cabe todo, pero la implementación es algo progresivo, sí, estamos años luz, pero yo creo que el hecho de trabajar esos componentes de educación sexual integral puede darnos otra realidad de responder a la sociedad ante tantos casos de violencia, ¿no? ¿Entiendes? Ese de hablar, por ejemplo, de esa identidad de la corporalidad, de comprender, valorar el cuerpo tanto tuyo como el de los otros, esa autonomía y autocuidado que implica, por ejemplo, tomar decisiones conscientes, pensamientos, ya que hablé del crítico, del ético, ¿no? Y bueno, una serie de cosas que creo que deberíamos de seguir trabajando y nunca olvidar que esos son los principios y enfoques que sustentan la educación sexual integral. Hay ya unos lineamientos que han salido en 2021, creo que hay que aterrizarlos más para que lo conozca alguien del común, ¿no? Que sepamos qué es lo que esto va a traer y también de que si esto ya se avanzó, de cuidar y de ver, o sea, oye, lees el documento y dices qué bonito, ¿no? Y que se dé. Y yo creo que yo te apuesto que cualquier padre o madre que vea, claro, que quieren que sus hijos tomen conciencia, que sus hijos prevengan, que sus hijos en realidad sean iguales que los otros y otras. Y yo creo que esto también haría una prevención de bullying y bueno, en realidad es muy grande toda esta relación que tiene la educación sexual integral con las competencias del currículo nacional. Ese enfoque de género, no es ideología de género, que en este caso esto no es una ideología, no es una idea, no es que nazca porque nos plazca, ¿no? Sino porque realmente se ha detectado un problema social. Muchas gracias, Milagritos, por estar en el programa. Te agradezco bastante toda la información que nos has dado, de tu experiencia, de tus conocimientos. No sé si quieras decir ya algo final. La educación en nuestro país necesita justamente el tema de uno de los enfoques y el que tenga que ver con de la igualdad de género, a mí me parece importante porque va a ayudar a que las personas, tanto hombres como mujeres, puedan tener esa igualdad de oportunidades y de derechos. De verdad que la educación sexual integral puede prevenir mucho y puede hacer a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes personas más felices. Y creo que sí es más importante esto, porque esto es para vivir, que otras materias incluso, pero creo que es la base, ¿no? Y bueno, eso es todo. Claro, así es. Y bueno, esto ha sido todo por Lumbreras. Sigan la transmisión, aún tenemos más. Hay que amenizar la noche y es por eso que nosotros hacemos este bloque, este espacio, justamente para darnos esa otra mirada del tema que hoy tocamos, que es el enfoque de género en la educación sexual integral. Entonces voy a dar el pase al bloque random. Por otra parte, también quiero adelantar algo que tenemos y que vamos a iniciar y estamos muy seguros que les va a encantar. Yo sé que hemos venido hablando acerca de los y las adolescentes, pero ¿qué es mejor? ¿Hablar de ellos o escucharlos? Entonces, próximamente vamos a aperturar un nuevo espacio, un nuevo bloque donde ellas van a ser los protagonistas. No olviden que todos los sábados estamos aquí transmitiendo desde nuestra página de Facebook, Jóvenes por lo DCR. Así que igual esto es un pequeñísimo adelanto de lo que vamos a ver próximamente.
y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me imagino que deben estar ansiosos o ansiosos de saber qué es lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Hoy recomendaré algunos libros en donde el tema central es el enfoque de género en la educación sexual. Quédate hasta el final porque tengo una recomendación especial para tu fin de semana. El primer libro es Descubriendo el cuerpo, sembrando palabras de Montse Catalán. Es un cuento sencillo, didáctico, pedagógico y revelador. Es para quienes quieran acompañar en el desarrollo de la sexualidad infantil y para las y los adolescentes que buscan respuestas claras y precisas, sin miedo al silencio y a los tabúes. Cabeza, brazos, hombros, manos, piernas, pies y vulva. Los niños tenemos cabeza, brazos, hombros, manos, piernas, pies, pene y testículos. Como segundo libro tenemos Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, de Magali Leuché. Este libro es para hablar con niñas o niños sobre los prejuicios que a veces tenemos ante actitudes o preferencias que parecen ser exclusivamente femeninas o masculinos. Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Sin embargo, cuando termina su número... ¿Qué pasa cuando termina su número? Más que nada en el mundo, Héctor ama tejer y hacer crochet. Su colección es digna de un museo de arte. La obra maestra de Héctor es un tejido excepcional para la chica que ama. Este libro es un camino hacia infancias libres que se animan a ser como quieren ser, lejos de la feminidad y la masculinidad normativa y hegemónica. Vamos a ponerlo en ridículo. Durante la noche, se dirigen sigilosos a la casa de Héctor. Se deslizan en el escondite y se apoderan de todos los tejidos. A la mañana siguiente, a la vista de todos, están expuestos sus tejidos. Héctor se siente humillado. De pronto, el viento comienza a soplar fuerte. Una tormenta se desata llevándoselo todo. El tercer libro es #Infancias Libres, de Cecilia Merchant y Nadia Finn. Desde estas páginas se proponen múltiples talleres teóricos y prácticos para realizarlos en grupo. En estos talleres será un espacio para generar desconstrucciones y nuevas construcciones. Se proponen herramientas simples para poder trabajar y transformar nuestras vidas cotidianas en las instituciones educativas, en las organizaciones y en nuestras propias casas. Creemos que desde la educación, tanto en la casa, este libro está pensado para personas que trabajan con niños y niñas, tanto en la escuela como puede ser en un comedor o también en la casa, la abuela, la tía, el tío, la mamá, el papá, para que tengamos una perspectiva más abierta, tanto en los juegos, tanto en la forma de comprender, ¿no?, cómo se van construyendo estas cosas. Por último, como extra, les recomiendo esta serie que ha causado revuelo, Sex Education. El éxito de la serie británica es el abordaje que hace sobre la enseñanza de la sexualidad. Además, se cuestiona fuertemente el papel de la educación sexual de los jóvenes. Cada episodio de Sex Education ubica al espectador en la historia de cualquier estudiante que recurre a los consejos de Otis. Los asuntos a tratar en esta serie son infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, entre otros, y que cada episodio aprovecha a dejar un mensaje social frente al tema. Sexualmente reprimido, nuestra oportunidad para subir en la escalera social. Estoy preocupado por ti. Esto ha sido todo por este bloque. Escribe en los comentarios qué más te gustaría ver en este bloque, ya sea recomendación de libros, videos de TikTok, películas, entre otros. Les estaré leyendo. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Recuerden, por favor, que cualquier duda, cualquier pregunta, igual que no se ha podido satisfacer durante todo el programa, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ahí dejen sus preguntas, sus comentarios también, obviamente, y nosotros vamos a resolverles. Igual todo
todos los sábados a las 7 de la noche estamos transmitiendo por nuestras páginas de Facebook, Jóvenes por los DCR. También no se olviden que tenemos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube para que puedan revisar todo el contenido. Ya saben, estamos ahí. Así que nos vemos en el próximo programa. Chao.